cómo estas grandes crisis que han marcado el mandato de Emmanuel Macron desde que llegó a la presidencia, los chalecos amarillos y la protesta contra la reforma de las pensiones quizás son los que tenemos más marcados en la memoria, cómo se trasladan a los resultados que estamos viendo hoy. Claro, bueno, muy buenas noches ante todo. Y yo creo que efectivamente todas estas movilizaciones que no han dado resultado, es decir, donde el macronismo, el presidente Emmanuel Macron se ha mostrado inflexible, tienen parte de responsabilidad en el resultado que tiene hoy la agrupación nacional. Porque incluso cuando la izquierda se moviliza, como el gran movimiento contra la reforma de las pensiones, y el presidente se muestra inflexible, donde sigue gobernando por decretazo, donde a pesar de una movilización masiva con apoyo de la opinión pública, pues el poder se mantiene firme, demuestra a una gran parte de la gente de que no hay alternativa y que esa alternativa no se puede construir mediante cauces democráticos y mediante cauces progresistas. Y eso abre la puerta a básicamente el discurso antipolítico, el discurso de la extrema derecha que básicamente pues, se construye en ese terreno, ¿no? Entonces, por supuesto que esa inflexibilidad del gobierno de Macron, al mismo tiempo que ha ido comprando el marco de la ultraderecha en algunas leyes muy famosas como la ley de inmigración pactada con la agrupación nacional en el mismo diciembre del año 2023, pues todo esto ha sido el caldo de cultivo perfecto para que la agrupación nacional llegue a donde está llegando ahora mismo. Aldo, algo que quisiéramos también profundizar es cómo la gestión de Macron ha llevado al voto protesta y al voto protesta hacia el gobierno y al voto de adhesión, ¿no?, hacia la extrema derecha. Es algo que tenemos que analizar como un fenómeno que no era común anteriormente en Francia. Sí, es verdad que, claro, desde 2022 vemos que hay una tripolarización absoluta del espacio político, donde básicamente tenemos tres campos que rozan pues, más o menos entre el 20 y el 25% del apoyo electoral, pero ahora mismo ese supuesto centro que lleva desde hace tiempo pues, teniendo más unas apariencias de derecha que de centro, pues se ha esfumado o por lo menos se ha pues debilitado considerablemente, ¿no? Y eso es lo que nos dicen ahora las estimaciones, donde estaría rozando pues ese 20%, ese 20% del voto, y donde Gabriel Attal parece casi como descartado, ¿no? Como nuevo primer ministro, o por lo menos como manteniendo ese puesto, ¿no? Entonces, claro, esa exasperación ante políticas antisociales del macronismo, al tiempo que compraba políticas muy duras con la inmigración, incluso el programa del macronismo actualmente compra gran parte de las, digamos, de las obsesiones identitarias que tiene la extrema derecha. Lo hemos visto con Gabriel Attal hablando de la mano firme todavía más contra los delincuentes extranjeros. Lo vemos básicamente celebrando el Pacto de Asilo e Inmigración Europeo. Entonces, claro, políticas antisociales, políticas de recortes hacia los más débiles, retirar ayudas públicas, retirar ayudas sociales, retirar el Estado de manera general para bueno, pues ahorrar en gasto público y recortar con políticas fiscales, pues básicamente los ingresos que pueden venir de las grandes fortunas. Todo eso básicamente es el caldo de cultivo perfecto para que tu campo desaparezca o al menos se explote en 1000 pedazos y se abra la puerta básicamente a otras opciones, entre las cuales está la ultraderecha y luego también está esta unión de las izquierdas que a contrarreloj y a toda velocidad ha logrado formarse y que ahora parece ser la única alternativa a la extrema derecha. Aldo, precisamente digamos que analicemos un poco la sociología del voto de esta unión de izquierdas, porque nos comentabas cómo la extrema derecha y este discurso antipolítico ha captado mucho voto de las personas que se han movilizado contra el gobierno. Podemos deducir que son personas de la clase trabajadora, ¿no?, las que han protagonizado movilizaciones como los chalecos amarillos contra la reforma de las pensiones, y cómo precisamente esta clase trabajadora se ha decantado hacia una opción, hacia la extrema derecha o hacia la izquierda, porque, por ejemplo, el nuevo Frente Popular lleva en su programa derogar esta reforma de las pensiones que acabó siendo aprobada por decreto, pero parece que tampoco ha sido un elemento demasiado movilizador, ¿no?
Claro, sobre el voto de la clase trabajadora hay que decir unas cosas que me parecen principales. La primera es que a medida que bajamos en términos de categorías socioprofesionales, es decir, vamos a los tipos de empleos más duros, a los menores ingresos, hay menor participación electoral. Por lo tanto, la clase trabajadora, la clase obrera, las clases populares son los que menos votan, a diferencia de las categorías sociales y profesionales superiores, los intelectuales, los ejecutivos que votan y son más fieles a las urnas. Entonces hay que tener en cuenta que la abstención es mayoritaria, digamos, en el voto obrero, una vez tenemos en cuenta esta ecuación. Y en segundo lugar, es verdad que si vemos, según los datos, voto por categoría socioprofesional, es verdad que la mayor parte de los obreros que votan a la agrupación nacional. Sin embargo, cuando miramos por ingresos, los más bajos ingresos, lo vemos incluso a nivel de las elecciones europeas del pasado 9 de junio, los más bajos ingresos votan más a la izquierda. Entonces, claro, hay dentro de esas clases populares, las clases populares están dualizadas, donde hay una parte, digamos, más protegida, una clase media-baja, unas clases populares con acceso a la vivienda, con unos ingresos que les permite vivir más o menos, que sí que votan más a la agrupación nacional, y las franjas más fragilizadas de esta clase obrera que votarían más a la izquierda, ¿no?